saludarlos. Ahora sí. Buenas noches, gente linda. Es un gusto saludarlos, estar nuevamente compartiendo escenario académico con ustedes. La misma que hoy día hablaremos de asistencia familiar. Vamos a dar unas pinceladas jurídicas, como yo las denomino, a este instituto tan lindo, tan apasionante, tan amplio, a efecto de que podamos entender la magnitud de este instituto. Por si acaso he pasado las diapositivas, si es que la tienen a mano. La asistencia 1 es para este módulo y el 2 para el día de mañana. Si es que de repente la pueden poner por si quieren hacer seguimiento los colegas a la temática. De todos modos, igual yo voy a ser bastante pausado como para que todo el público que esté expectante vaya siguiéndonos. Bueno, empecemos diciendo qué es la asistencia familiar. Vamos a ir definiendo como la obligación que se tiene dentro de la familia de asistir, es decir, de ayudar a quien necesita recursos para su desarrollo, y es el derecho de quien debe ser asistido. Trato de buscar un concepto o alguna definición básica para que nos quedemos con ese criterio. Estos son pinceladas jurídicas puntuales sobre el tema para adentrarnos propiamente al tema. Bueno, empecemos definiendo o cómo se define la asistencia familiar. Ya vamos a ver su contenido y extensión de la misma. ¿Cómo se determina la asistencia familiar? En el nuevo Código de las Familias señala que la asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades que tenga el hijo, las mismas que garantizan lo indispensable en relación a su alimentación, ojo con estos temas, alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Todos estos elementos conllevan la asistencia familiar para que tengamos un concepto básico sobre el tema. Ahora, ¿cuánto es el mínimo de la asistencia familiar en Bolivia al año 2023? La asistencia mínima, que no sé por qué en algunos tratadistas hablan de pensión. Otro elemento interesante que en su oportunidad vamos a definirlo, pero que básicamente no es una pensión lo que se recibe, es una asistencia familiar. ¿Ya? Así, vagamente voy a comentarlo, así como cuando se habla de decreto, la norma habla de providencia. Estoy puntualizando algunos elementos técnicos que por temas que desconozco, no sé si el legislador cuando estuvo haciendo esta normativa tiene unos errores pero terribles. Hay palabras que no están en la normativa, pero bueno, ayer yo presenté, para los que deseen adquirir mi libro de forma gratuita, yo lo obsequio en formato digital. Posteriormente le voy a dar mi número de teléfono, que eso quedó pendiente ayer, pero no se los doy ahora porque me van a bombardear en mi WhatsApp y por lo menos quiero dar tranquilo esta disertación, y posteriormente se las pasaré. Ahí en mi material van a entender el por qué motivo soy muy crítico con esta normativa. Pero bueno, es nuestra normativa y hay que respetarla y seguir adelante, ¿no? Pero hay que definir que pensión no es una pensión lo que se recibe una asistencia familiar. ¿Cuál es el mínimo? Debe ser, dice la normativa, equivalente al 20% del salario mínimo nacional. En este 2023 está ya fijado en 2.362 bolivianos. Los montos pueden variar cada año según los reajustes salariales que hagan las autoridades de gobierno. Pero para que los nuevos casos, ¿ya? El monto mínimo es de 472 bolivianos. Antes de la implementación de esta normativa, se otorgaban pensiones alimenticias familiares de hasta 200 o incluso 100 bolivianos, lo que ahora ya no está permitido. Veamos qué dice la normativa para empezar a desglosar y entender a perfección. Vamos a desmenuzar, vamos a dar
esas pinceladas jurídicas sobre el artículo 109 que habla de la asistencia familiar. Voy a ver qué dice la normativa y vamos a empezar a desglosar a efecto de entender en su buena magnitud. ¿Cómo se define la asistencia familiar? Se dice que es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias, ya hago hincapié en ello porque después vamos a tocar este tema, y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades, y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente. Se priorizará el interés superior de los niños y adolescentes. También quédense con esta partecita de que se priorizará el interés superior de los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque vamos a tocar más adelante cuál se priorizará, dice, de los menores, en otras palabras, de los menores, niños y adolescentes. Eso quiere decir hasta antes de los 18 años. Y vamos a abordar más adelante sobre la asistencia familiar, qué pasa con relación a los jóvenes de 18 a 25 años, incluidas las personas que tengan alguna discapacidad o interdicción, que ese es otro tratamiento que vamos a abordarlo más adelante. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad y podrá extenderse hasta que el beneficiario cumpla los 25 años, a fin de procurar su formación técnica o profesional. Eso es lo que se entiende que se procura después de los 18 años. Lo que se quiere es que cada individuo, nuestros hijos, puedan tener una formación técnica o alguna formación profesional en el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos. También es un tema de análisis interesante que vamos a ir desglosándolo. Asimismo, dice la normativa, garantizará la recreación cuando se trate de niños y adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores, que también entran en este juego en la mayoría de los casos, pese a que la normativa habla incluso de las personas adultas mayores, es un conglomerado de personas o es un colectivo, si es que queremos llamarlo, muy poco atendido, pese a que esta normativa de la asistencia familiar también se le extiende en el mismo grado a estas personas adultas o también conocidas como mayores de edad o personas de la tercera edad que le llaman hoy en día, ¿no? La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus días. La asistencia familiar se otorgará a la madre durante el periodo de embarazo hasta el momento del alumbramiento. El mismo beneficio será transferido al hijo nacido de acuerdo a lo establecido en nuestra normativa legal vigente. Veamos a ver cuál es el alcance para ir desmenuzando este gran conglomerado que es el punto de partida para que analicemos todo nuestro Instituto de Asistencia Familiar. Veamos esas generalidades que habla este instituto. Primero, debemos dejar en claro que el Instituto de la Asistencia Familiar es conocida por la doctrina y varias legislaciones extranjeras como alimentos, también se le tiene ese denominativo. Por lo tanto, cuando nos referimos a las mismas, debe entenderse que se trata de la misma institución familiar. Permítanme citar al profesor Tafur, que dice: el reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su realización material se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales
reconocidos por su Constitución, en la medida en que el cumplimiento de aquellas sea necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital, o los derechos de la misma estirpe en favor de los niños o de las personas de la tercera edad o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o debilidad manifiesta. Fíjense ustedes que el profesor Tafur ya nos habla de una condición, especialmente a las personas que no tienen una condición económica como para sustentar una enfermedad o una necesidad. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, vamos a ver que nos da una guía en cuanto a cuáles personas pueden tener esa vigencia para la asistencia familiar, cuáles personas especialmente, ¿no es cierto? Ahí las define el profesor Tafur. Sigamos, ¿qué podemos entender más de este instituto? Ser padres, por ejemplo, no consiste solo en procrear hijos, ¿no es cierto? Sino especialmente qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende usted como papá. ¿Qué es lo que pretende? Educarlos, amarlos, procurarles todos los medios necesarios para que puedan crecer, madurar y que vivan en un ambiente propicio, ¿no es cierto? Adecuado a un correcto desarrollo como personas y básicamente que se quiere proporcionarle asistencia familiar. Esa asistencia familiar a la que se refiere el código es lo que normalmente nosotros como papás le damos a nuestros hijos. Le damos bienestar, nos rajamos el lomo por conseguir los medios necesarios para hacerlos estudiar, formarlos en la vida, atenderlos cuando están enfermos, comprarle vestimenta, darle cariño, que se sientan parte de uno, ¿no es cierto? Ahí en todo ese conglomerado se encierra la asistencia familiar. Esa asistencia familiar se va a trascender de forma voluntaria cuando lamentablemente las parejas se apartan, se divorcian o en una unión libre o de hecho se distancian. Entonces ahí se tiene que dar el mismo trato que se tenía con relación a la asistencia familiar. Lo doy este pantallazo para que tengamos mejor la idea del instituto propiamente al que estamos en el análisis. Al hablar de asistencia familiar en derecho es referirse a los medios indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas de la familia, de acuerdo con su concreta posición socioeconómica. Comprende no solo los alimentos, sino también educación, vivienda, transporte, vestido, asistencia médica, esparcimiento, etcétera. Es decir, hay un conglomerado de cosas que nosotros en la vida diaria y la vida común le damos a nuestros hijos. La obligación de procurar estos alimentos recae normalmente en los padres respecto a los hijos, pero también puede ser los hijos con respecto a los padres si las circunstancias de justicia así lo exigen. Y este último punto lo toco porque cuando hablan de los hijos con relación a los padres, es como nosotros como padres, si hemos cumplido en nuestra labor de padres, le hemos dado el cariño, la atención, los hemos cuidado hasta que ellos se profesionalicen, ese mismo favor, entre comillas, favor humano, los hijos no tendrían que devolver a nosotros los padres que hemos tenido todo el cuidado con ellos, le hemos enseñado a comer, a caminar, a correr, a levantarlos cuando se han caído. Entonces, todos esos elementos se cambia la figura. Por eso la doctrina habla de una situación de cambio cuando tienen que devolver ese favor o ese espíritu de solidaridad humana los hijos con relación a los padres, cuando estos ya no pueden ser, no se pueden valer por sí solos, ¿no? Por la edad, por las enfermedades, etc. La asistencia familiar es una obligación legal y natural. Es otro elemento importantísimo que quiero matizar. ¿Ya? Y por esto mismo deben presentarse de manera voluntaria. Pero si no se cumple con esta obligación, debe demandarse
y han de abonarse desde la fecha de la interposición de la demanda. Esto es importante aclararlo porque cuando yo les decía de la asistencia familiar como tal, que la entregamos nosotros en el transcurso de nuestra vida con relación a nuestros hijos, que lo vamos criando y cuidando, guiándolo por el buen camino, dándole la directriz necesaria, que lo que es malo, que lo que es bueno hay que seguir apoyándolo. Fíjense que la doctrina lo denomina como natural. ¿Cuándo lo vemos raro? Cuando nos separamos de nuestras esposas, ¿no es cierto? Ya sea hombre o mujer. Fíjense que es ahí donde lo vemos medio raro y no debería ser así, ¿ya? Por eso es que este instituto es tan primordial que nos enseña que es algo, vuelvo a matizar, natural. Lo mismo que le damos cuando estamos en pareja, deberíamos también sustentarlo cuando las personas se divorcian o se apartan, ¿no? Cuando es en el tema de los matrimonios de hecho. En el derecho de familia, la asistencia familiar se ampara en la necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad de procurárselo solo. Por esta razón, la obligación de dar alimentos no necesariamente determina cuándo los hijos alcanzan la mayoría de edad. Dicha obligación recae habitualmente en un familiar próximo. Por ejemplo, los padres respecto a los hijos o viceversa, aunque también puede ser otro familiar directo, también que ya vamos a analizar más adelante. La nueva normativa, ya en examen, ha realizado importantes innovaciones con relación a la asistencia familiar que será analizado en detalle en esta ocasión. El Instituto del Derecho de la Familia es conocido dentro de la doctrina mayoritariamente como petición de alimentos también, que es lo que inicialmente estábamos comentando. Así también con otras legislaciones extranjeras. Por lo tanto, en forma indistinta, trataremos el tema como asistencia familiar o petición de alimentos, que son en la mayoría de los casos o de la doctrina, perdón, del derecho comparado, así se lo establece. Los alimentos o asistencia familiar constituyen una de las principales consecuencias del parentesco y una de las fuentes más importantes de solidaridad humana. Los cónyuges y los concubinos están obligados a darse alimento, de la misma manera que los padres están obligados a dar alimento a sus hijos y además otros casos especialmente previstos por la ley, a falta o por imposibilidad de los padres. La obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, estamos hablando paterno y materno, que estuvieran más próximos en el grado. La obligación de dar alimentos es recíproca, de modo que el que lo da tiene a su vez derecho a pedirlos cuando lo necesite. Sin duda que una de las consecuencias jurídicas que genera el parentesco es la obligación de prestar esa asistencia familiar, que nace del mismo como una imposición de la ley y por motivos morales y buenas costumbres que rigen en nuestra sociedad, porque no es posible que mientras un pariente no tenga recursos para sobrevivir, se lo deje en la indigencia. Estos temas lo vemos muy frecuente casi en todo Bolivia, ¿ya? Vemos que hay hijos que los llevan a los padres en su silla de ruedas o en alguna sillita y lo sientan en algún semáforo, en algunos lados, a mendigar, ¿ya? Eso se los ve, ¿ya? Incluso hay una protección no solo de la niñez y adolescencia, sino también ya de protección a las personas adultas mayores, ¿no es cierto? Eso para que lo tomen también en cuenta. Del parentesco surgen innumerables derechos y obligaciones entre los parientes consanguíneos afines y adoptivos. Dentro de ellas se encuentra el deber fundamental y primordial de asistencia mutua y familiar, que deben facilitarse entre los parientes porque ninguna persona que se encuentre en la indignidad puede ser desamparada por aquella persona que puede y debe amparar y proteger a la misma. No debe olvidarse por un principio humanitario
que debe siempre ayudarse a quien necesita en forma oportuna y con mayor razón si se trata de un pariente cercano. Se entiende por asistencia familiar el cumplimiento de aquellas obligaciones exigidas por el desarrollo económico y moral de la familia. La inclusión de los delitos contra la familia en el Código Penal se debe, además de una cuestión de orden constitucional, al fundamental deber del Estado de resguardar la cohesión familiar y proteger a esta célula básica de la sociedad, considerando delitos muchas conductas que atentan contra la misma existencia. La asistencia familiar comprende los recursos indispensables para la subsistencia digna de una persona, teniendo en cuenta no solo sus necesidades orgánicas, vale decir sus necesidades alimenticias, sino también los medios tendientes a permitir una existencia decorosa como la educación, salud, seguridad, vestimenta. Por lo tanto, la asistencia familiar, siendo una obligación personalísima que comprende no solo lo que materialmente pueda entenderse por alimentación, sino también toda clase de ayuda y cuidados de orden ético y efectivo que pueden contribuir al desarrollo de la comunidad viva entre los parientes. Denótese que al inicio hablábamos de que la asistencia familiar, al ser natural, ¿ya? Porque eso no lo toman en cuenta los padres. Vuelvo a poner el mismo ejemplo, cuando estamos dentro del matrimonio o unión libre, ¿ya? Estamos como familia, ¿no es cierto? Estamos los papás, los niños, es más, algunos, voy a ser excesivo en el ejemplo, si amamos a nuestros perros, a nuestros gatos, ¿cómo no vamos a amar a nuestros niños, no? Entonces, cuando estamos en el entorno familiar, ¿ya? Nos preocupamos por tomar un refresco, el amor lo transmitimos muchas veces por medio de la comida. Entonces, muchas veces que una tortita, que una empanadita, que bueno, no. Ese mismo cariño, ¿ya? Ay, que ya se le soltó la chinela al niño, ay, ¿qué pasa? Hay que comprarle otra, ¿no es cierto? O ya el pantalón le queda cortito, hay que comprarle. Entonces, fíjense ustedes que esa asistencia familiar natural a la que nos estamos refiriendo, la desconocen los padres cuando se apartan. Por cualquier motivo que haya pasado, esos pequeños detalles los desconocen cuando ya están y no lo ven así. Dicen, no, le voy a dar nomás el mínimo nacional y ya verá qué comen, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces, por eso es que hacen mucho hincapié la asistencia familiar, no solo la doctrina, sino la jurisprudencia, que si usted le pregunta cuántas veces come al día, 3, incluso algunos hasta 4 o 5 veces, lo mismo su hijo o el papá en este caso, pregúntele cuántas veces come. También tiene sus necesidades. Y esas necesidades básicas tienen que ser cubiertas, así como estaban dentro del entorno familiar, cuando ya no lo están, también deben cubrirlas. Permítanme citar al profesor Puig, ¿ya? Que señala, me gusta este concepto que da, señala que en realidad la solidaridad para los miembros desprotegidos de nuestra comunidad es un deber ético común a todos, pero solamente en caso de los parientes de la deuda es exigible jurídicamente. Por lo tanto, la obligación de prestar asistencia familiar es el deber impuesto jurídicamente a una persona para asegurar la subsistencia de otra. Me gusta este concepto, por eso es que quería compartirlo con ustedes. Con relación al fundamento de la asistencia familiar, la doctrina mayoritariamente infiere que conteste en que el deber de prestar la citada obligación se basa en altos principios de solidaridad familiar por los lazos familiares existentes entre los parientes cercanos. Esos lazos familiares suponen estar del lado de los mismos en todo momento, no solo en los buenos, sino sobre todo en épocas difíciles y en especial cuando un pariente precisa imperiosamente de recursos para cubrir sus principales necesidades de subsistencia. Y con mayor razón, cuando el mismo no puede proporcionarse, ¿no es cierto? Es ahí donde deberían estar la familia como tal, ¿ya? Otro concepto que quiero compartir con ustedes
es del profesor Moreno, que manifiesta: si el familiar abandona a uno que cae en un periodo de desgracia, la obligación moral de ayudar al pariente se juridifica y se torna legalmente exigible. Es decir, fíjense ustedes que cuando vemos en los medios de prensa que desnudan los temas que algún hijo desconoce o no quiere atender al padre que está en alguna decadencia, duele, ¿no? O al revés, algún padre que no quiere extender la mano porque su hijo que ya no está en esa familia también duele, ¿no? Y es bastante reprochable. Y veamos que al parecer el Estado debería ocuparse de los necesitados mediante la previsión social o asistencia estatal. Estamos hablando, quieren que enumere, voy a hacer un abanico chiquitito: jubilación, asistencia médica, pensiones vitalicias, vejez, que se dice que que la educación es gratuita, mentira. Hay muchos padres que pagan ítem, estoy hablando de los fiscales, ¿no? Los padres pagan ítem para que los hijos, para que los profesores vayan y pasen clases. Educación, vamos a otro. Salud, sin ir tan lejos ahorita, ¿cómo estamos, no? En salud. Los ítems, el Estado les da la ayuda necesaria, le da a los departamentos los ítems que corresponden. Otro tema de análisis interesante para dejarlo en el tapete. Entonces, cuando digo que el Estado debería encargarse de todos estos elementos, todas las legislaciones dejan subsistir a la asistencia familiar al lado de las instituciones de previsión social. Yo soy muy crítico con estos temas. Me tocó dar en alguna oportunidad del Código Niño, Niña, Adolescente, y también nos hace, he sido muy duro y crítico con ello, nos hace, igual como en esta normativa que estamos ahora en examen, nos hace partícipe a todos los ciudadanos en general. Por ejemplo, en el caso que mencionaba, dice usted, la sociedad, ¿ya? Somos responsables por los niños, ¿ya? Entonces, cuando yo hacía el análisis de si somos responsables nosotros de los niños, ayer ponía un ejemplo del piqui piqui, ¿no? Cuando un niño estaba muy rebelde, por ejemplo, ¿no? En su justa medida, ¿ya? ¿Y qué hacemos con los niños, estos jovencitos que están en los semáforos limpiando el parabrisas? Y si no le den pues a ver un peso, a ver qué pasa, tequi, un vídeo, el like, bájelo y patenlo a ver el problema que se va a ganar. Mejor es calladito para no pelear, como dice por ahí, irse nomás porque, ¿no? La cura es peor que la enfermedad. Entonces, todos estos elementos, el Estado, no voy a entrar a política, sino voy a hablar del Estado, debería encargarse de todos estos elementos, a lo igual como estamos abordando estos temas que el mismo Estado debería proporcionar. No hay. Y cada gobierno que entra, se tira la pelota de un lado al otro, y bueno, y seguimos en la misma, y bueno, no vemos mejoría. En la nueva Constitución, ya del 2009, garantiza la salud y la seguridad social cuando sostiene que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, por citar un ejemplo, y acceso gratuito. Váyanse al oncológico, en La Paz, vayan a los hospitales, vean cómo están, ¿ya? Si es gratuito o no. En Santa Cruz, aquí, vean en los distintos niveles de gobierno, municipal, gobernación, peor del Estado, vean si hay por puro paracetamol. Y el paracetamol y el otro ibuprofeno creo que son la cura para todo, porque no hay. Ese acceso gratuito, ya tocando el tema de la salud, a la población de los servicios de salud, es verdad. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud. Voy a seguir con este mismo ejemplo, ¿ya? Que constituye una función suprema, dice. Eso dice la norma. Finalmente, varios estudiosos del derecho
Cuando desarrollan el tema del fundamento de la asistencia familiar, precisan que esta institución es más humana, más personal, es más caritativa, es más solidaria, es más responsable, respondiendo a un conmovedor deber de caridad, despertando el sentido de solidaridad surgida de los lazos entrañables de la sangre de afinidad, que normalmente es por el matrimonio, incluyéndolo a la unión libre de hechos que sean o no reconocidos. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de otros elementos que son solidarios, son caritativos, son responsables, son naturales. Y quiero matizar algo importante, es su sangre. Entonces, cuando a usted, querido colega, le toque defender una asistencia familiar, hágalo con ímpetu, hágalo pero de verdad, ¿ya? No le llore, ¿ya? Porque es su hijo o es su papá, ¿ya? O es su familiar a quien le va a dar. Sigamos avanzando, vamos a ver cuáles serían las fuentes de la asistencia familiar. En forma contundente, podemos sostener que la obligación de prestar asistencia familiar se reconoce en tres fuentes primordiales. La ley, una de ellas, la primordial, el contrato, cuando usted hace no, ya está bien, yo te voy a dar tanto, no, seguro, no te voy a fallar, ¿no? ¿Y con quién se va a quedar el niño? ¿No? Es decir, ese contrato, esa relación contractual, ese acuerdo transaccional predesvinculatorio que se llamaba antiguamente, hoy se llama acuerdo regulador, que al final es lo mismo. Es más, aprovecho de decir, ese contrato ya no necesita de formalidades. Existe una sentencia constitucional que está en mi libro también inserta, que dice que las formalidades de estos contratos ya no necesitan, por una simple razón. El Código Civil habla que los contratos entre partes surten efecto y son ley entre partes, ¿no? Eso dice la norma. Entonces, para que muchos abogados que todavía se queman la cabeza diciendo, ay, no dice reconocimiento de firma, ¿y ahora qué? ¿No? Ese tema yo se lo explico para que también lo sepan. Una disposición de última voluntad también está dentro de la fuente de la asistencia familiar, ¿ya? Esta disposición de última voluntad, ¿cuál sería? Un testamento, ¿no? Queridos colegas, me olvidaba de comentarles, si de repente algún colega quiere hacer una pregunta puntual sobre el tema que estamos hablando, pueden hacerlo, que yo trataré de ir resolviendo las dudas que vayan planteándose. De todos modos, debo aclarar que al final vamos a dejar unos minutos para que haya un intervalo de intercambio de opiniones y de dilucidar algunas preguntas que puedan haber, ¿ya? Actualmente la asistencia familiar tiene sustento constitucional según la norma de nuestra Carta Magna del 2009, estoy hablando. Cuando al respecto se indica, son deberes de los bolivianos asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes. ¿Sí? Eso dice nuestra normativa. Ascendientes y descendientes, obviamente. De estas tres fuentes, no queda duda que la ley sea la más importante y que con mayor frecuencia se presenta en la vida de las personas, ya que la prestación de la asistencia familiar es justamente un típico caso de la obligación nacida ex lege. Normalmente, la ley impone esta obligación por efectos del parentesco como principal germen de creación. Ello no obsta, sin embargo, que cuando una persona comete, por ejemplo, el delito de asesinato u homicidio, pueda ser condenado con responsabilidad civil, una responsabilidad civil, obviamente, emergente de una acción penal. El pago mensual de esta asistencia a favor de los hijos huérfanos de la víctima. Vamos a ver qué contenido y cuál es el contenido y el alcance de esta asistencia familiar. Buena su pregunta, interesante, más que buena. Más adelante, espero que nos dé el tiempo, quiero desglosar un poquito sobre el tema de cómo se da la asistencia familiar. Quiero compartir más adelante con ustedes
El juez no es tonto, ¿no es cierto? Si alguien cierra sus cuentas por simplemente no dar una asistencia familiar, ¿qué dice esta normativa? Es de presunciones. ¿Ya? Les doy algunos datos. Se presume que los bienes que se adquieren en el matrimonio forman parte de la comunidad ganancial, ¿no es cierto? Se presume. Aquí también otra presunción, para no poner mucha, se presume, salvo prueba en contrario, dice, no, salvo que, ¿no? Eso dice la normativa. Se presume que yo tengo dos pies y dos manos para trabajar. El juez no le pregunta, oiga, ¿tiene trabajo? Porque de repente el tipo es independiente, ¿no es cierto? Entonces hay muchos elementos, no solamente porque hay gente que no tiene cuenta bancaria y sin embargo tienen plata, ¿no es cierto? Entonces no es un tema no tiene cuenta y no paga, no funciona así. Presume que nosotros tenemos la capacidad de trabajar y sobre todo, es lo que decía hace rato, comemos 3 veces, ¿no? Algunos comen 4 o 5, comemos. ¿Y su hijo come o no come? Más o menos esa es Salvo que usted demuestre que le cortaron una pierna, que recién está recuperándose, pero cuando salga y sane, aún así que le falta una pierna, podrá trabajar. ¿Ya? Entonces, ese más o menos es el matiz para que podamos seguir avanzando. Bueno, aquí la compañera Katia Villarreal dice, ¿qué pasa con una mujer de 17 años que recibe una asistencia familiar, pero ella ya tiene un hijo y convive con la pareja? Por tanto, hay una unión libre, ella estudia y por tanto podría pedir, a pesar de su estado, que siga el padre pasando la asistencia. Ayer hablamos de algo importante en este tema, ¿se acuerdan? No sé si de repente estuvieron presentes. Hablamos de emancipación, ¿ya? Si y ojo que la emancipación no tiene retro, ¿ya? Una vez emancipado, salvo que, dice la ley, ¿ya? Pero si ya tienes un hijo y tienes su pareja, etcétera, es más, se corta automáticamente, que trataremos de ir abordando esos temas. Contenidos y alcance de la asistencia familiar. La primera parte de la norma en estudio con absoluta claridad determina que la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos necesarios que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta del beneficiario. Todo eso es el conglomerado de cosas, porque es lo que usted le da a sus hijos todos los días, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos es importante matizarlos porque forman parte, algunas personas que tratan no puede, pero si tomábamos té con pan, nomás. Ahora, las personas que tienen un estándar de vida, ya, por ejemplo, que viven en un condominio, ya, o en una casa, no sé, tienen un estándar de vida para no estar hablando ni de altas ni de bajas. Ese estándar de vida, cuando le piden al juez, el juez no le va a dar una asistencia familiar mínima. ¿Por qué? Porque tiene que analizar la situación del obligado, del que da la asistencia familiar, y la necesidad del que la va a recibir. No es lo mismo la necesidad de un niño de 6 meses, de 1 año, de 3 años, a un niño de 13, ¿ya? Que estudia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es otro análisis que vamos a ir haciendo. Asistencia familiar en favor de personas con discapacidad, que es otro punto también que quiero tomarlo en cuenta porque está dentro de nuestra normativa. Esta es otra importante innovación de este nuevo Código de la Familia, donde se reconoce en forma expresa la asistencia en favor de las personas con discapacidad. Esta asistencia, ya para las personas con discapacidad o invalidez, que también se llama, se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos necesarios para su autosostenibilidad. Los parientes más próximos deben cubrir estos gastos. Con la asistencia a las personas con discapacidad, no hay límite de edad para el beneficiario porque la misma se presta mientras dure esta discapacidad. Hay una ley, por si acaso, que se las doy, es la 223, que se entiende que habla de la discapacidad, que es el resultado de la interacción de la persona con deficiencia
de la función física, psíquica, intelectual, sensorial a largo plazo o permanente. Hay que ver cuál es el grado de discapacidad. Con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. ¿Ya? Ese otro punto también quería tocarlo, no quería que se me pase. Hay la asistencia familiar también en favor de las personas mayores adultas, que es lo que yo les comentaba hace rato. Y vamos ahora a hablar un poco de la renunciabilidad en los casos especiales. El derecho de asistencia familiar a favor de los menores de edad y personas en situación con discapacidad es irrenunciable e intransferible. La persona obligada no puede oponer compensación por lo que le adeuda la beneficiaria o el beneficiario. ¿Por qué quiero tocar este punto? Vamos a ver que la asistencia familiar tiene varios elementos, varias características importantes, ¿ya? Que lo vamos a ir tocando. Es de orden público, es una obligación legal, es inembargable, es imprescriptible, es una obligación intuito personal, ¿ya? Es recíproca, ¿ya? Es incompensable, es intransferible. Cuando hablo de asistencia familiar que es irrenunciable, ¿ya? Quiero matizar y hacerles notar algo importantísimo. El derecho a exigir la asistencia familiar por su naturaleza jurídica no puede ser renunciado, ¿ya? Es irrenunciable, pues se considera un derecho personalísimo y no olvidemos que las normas del derecho de familia y de esta institución son de cumplimiento obligatorio. En caso de haberse renunciado a la misma, escuchen bien esto, no tiene ningún efecto jurídico si se renuncia entre las partes o tercera y es nula de pleno derecho. ¿Por qué lo toco este tema? Quiero que entiendan, queridos colegas, que el derecho y la obligación de la asistencia familiar es irrenunciable. Por favor, eso tómenlo como criterio. El derecho ya de la asistencia familiar como derecho y como obligación es renunciable. ¿Ya? ¿Saben qué es lo que prescribe? ¿Ya? Además que es imprescriptible. Cuando la asistencia familiar, el derecho y la obligación es irrenunciable e imprescriptible, lo que prescribe es, por ejemplo, hay normativa, hay una sentencia constitucional que también está en mi obra de Derecho a la Familia. Cuando el juez ya saca mediante resolución una asistencia familiar ya fijada, ¿ya? La normativa dice que prescribe a los 5 años. ¿Y por qué? Porque sobrepasa la barrera del Instituto Jurídico Familiar y se vuelve una obligación civil. En otras palabras, a lo criollo, esa resolución que saca el juez es un cheque, es un título. Y usted tiene que aplicar ese título porque si, ¿qué dice la normativa dentro de los derechos y obligaciones patrimoniales? Si en 5 años usted no lo hace, va a perder, dice, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre acá. ¿Ya? Les hago recuerdo que eso es lo que prescribe, no el derecho o la obligación, para que lo tomen en cuenta. Cuando hablaba de la irrenunciabilidad, ahora sí, el derecho de la asistencia familiar a favor, escuchen bien esto, de menores de edad y personas en situación con discapacidad es irrenunciable e intransferible. Quédense con eso. ¿Ya? Cuando la asistencia es a favor de menores de edad y personas con discapacidad. Entonces, quiero hacer un hincapié en algo importante. No está en la norma, pero sí está en la doctrina. Cuando nos ponemos a debatir temas de lo que no está en la norma, por ejemplo, yo hablo algo de el procedimiento no escrito, por ejemplo, que es un tema también que no está en la norma, pero en la práctica se aplica. Por ejemplo,
cuando se están divorciando las partes y el señor, una de las partes, vamos a decir, no se apersona al proceso, ya se le nombra un defensor, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si no viene el defensor, no se presenta? Miren ustedes el procedimiento no escrito, a lo criollo, ¿no? El juez sale, oiga, usted es abogado, no se venga, y lo mete, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Va a ser defensor de oficio. Estoy haciendo una pequeña sátira, pero más o menos es lo que yo denomino el derecho no escrito, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque cuando la asistencia es irrenunciable y en alguna oportunidad debatiendo estos temas con algunos profesionales en el área, decían, ¿y qué pasa si un mayor de edad de 18 a 25 renuncia? Hay un choque de problemas, ¿no es cierto? ¿Ya? Por un lado, ¿es irrenunciable? Sí, es irrenunciable. Por otro lado, ¿se puede renunciar? Especulemos un poquito más. Resulta que el muchacho se saca la lotería, $1.000.000, y soberbio dice, oye, ya no necesito tu pensioncita. ¿Podría renunciar este señor a la asistencia familiar? Tema interesante de discusión que no está en la norma, vuelvo a matizarlo, pero la doctrina, ¿qué es lo que se dice? Permítanme nombrar al profesor Gonzalo Castellano Trigo, eminente maestro, profesor de mi maestría que estoy. Me agrada el criterio que maneja. Este criterio lo hago expansible porque ha sido tema de discusión acá en nuestro medio. Permítanme darle lectura. ¿Cuándo la asistencia familiar es renunciable? A la regla de la irrenunciabilidad, dice el profesor, existe una excepción con carácter legal, y es cuando no protege la asistencia familiar a menores de edad y a personas en situación con discapacidad o invalidez. Ojo, ¿ya? Mientras no sean menores de edad o personas con este grado de discapacidad o invalidez, puede. Esto significa que la asistencia familiar de las personas mayores de edad, es decir, arriba de los 18 años hasta los 25, que se encuentran en formación técnica, aprendizaje o profesional, es renunciable, porque no tiene carácter vital e imprescindible para el beneficio. Aquí, como yo siempre digo, aquí el problema se lo trasladamos al juez, pues, ¿no? El juzgador debe saber valorar y decir si efectivamente la normativa dice que es irrenunciable para los menores o para los incapaces o para los que tengan alguna minusvalía, ¿no es cierto? O una invalidez. ¿Ya? Entonces, tendría que ser criterioso el juez para aceptar una renuncia de la que estamos hablando. A ver, sigamos. Concurrencia de personas obligadas al pago a prorrata. Cuando dos o más personas resulten obligadas en el mismo orden a prestar asistencia, se prorrateará el pago entre ellas en proporción a sus recursos económicos y sus posibilidades. Si no están en condiciones de concederla en todo o en parte, la obligación se atribuye total o parcialmente a las personas que se hallen en el orden establecido en el artículo 112 del presente tema. Yo el 112 lo voy a guardar para mañana porque necesito hablar de los gastos extraordinarios y ahí voy a tocar ese tema ya del artículo 212 porque es bastante inextenso y bonito para tratar. Permítanme sí compartir con ustedes, yo dentro del análisis investigativo, que es lo que me corresponde, una cosa es el análisis desde este lado, otra cosa es el análisis desde el juzgador. Permítanme puntualizar sobre el tema de cuál es la línea de actuación jurisprudencial sobre la fijación y ejecución de la asistencia familiar. ¿Ya? Es decir, cuáles son las formas de fijación de la asistencia familiar desde la óptica del juzgador. La forma de fijación de la asistencia familiar se refiere a los modos en los cuales se establece que un obligado pase asistencia familiar en favor del beneficiario. Puntual.
la normativa en estudio establece que existen formas, ya, en dinero, en porcentaje, ya, y alternativo. Sea cual fuera la forma de fijar la asistencia familiar, el fin es satisfacer las necesidades del beneficio. La legislación comparada, por ejemplo, de Argentina, Chile, Perú y otros países, fijan la asistencia familiar en dinero como regla y en especie como excepción. De todos modos, también en nuestra normativa, en nuestro país, quiero decir, normalmente lo que se hace es dar la asistencia familiar en dinero, ¿ya? Muy poco se ve que se haga de otra forma, por ejemplo, en especie, ¿ya? Se, dentro del análisis e investigación, en que son agricultores, por ejemplo, no existe mucho flujo papa, que caña, que no sé qué, ¿no es cierto? Pero son excepciones, depende del lugar. Por lo menos en ciudades, ya, por ejemplo, por lo que es el eje troncal Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, ya se da en dinero la asistencia familiar. Perdón. La fijación corresponde a un tema de equidad y de equilibrio, además de justicia, obviamente. La base de fijar una asistencia familiar por cualquiera de las formas debe ser establecida de manera clara, precisa y sin ambigüedades. Eso estoy hablando yo, este material es desde la óptica del jugador, que es completamente distinta a la óptica que maneja pues, el investigador. ¿Cuál es el tiempo? Mensual. Y tienen que ser mensualidades vencidas, ojo, ¿ya? Otro tema importante que hay que aclarar, la asistencia familiar no es un ahorro, no es que no me pagué la asistencia unos 6 meses y me lo da junto, ¿ya? Este, esos elementos. Gracias, compañero. Me está preguntando por mi libro. Después, unos 10 minutos antes de terminar la clase, le voy a pasar mi número para que ustedes me manden un WhatsApp. Yo quiero el libro y con el mayor de los gustos se los hago llegar en vía digital por si acaso, que es gratuito. Sigamos para aprovechar el tiempo porque hay bastante que todavía matizar. La forma en que se da la asistencia familiar, el dinero u alternativo, que ese es un tema que ya lo vimos. La cantidad, el monto o medio alternativo. Cuando hablamos de los montos fijos, la autoridad judicial fijará esta asistencia ya sea en monto fijo o en un porcentaje. Por lo general, el monto es un monto fijo, porque muy poco se da este tema del porcentaje, que se aplica en algunos lados, debe aplicarse. Y eso es cuando no se establece en exactitud cuánto es lo que gana mensualmente una persona, porque en muchos lados se da que tienen un salario básico, pero fluctúan de acuerdo a sus ventas, etcétera, etcétera. Son otros elementos que se manejan. Por eso es que habla el jugador, esta directriz que manejan es para los montos fijos o para los porcentajes, o su equivalente en modo alternativo, que estamos hablando de una excepción. La fijación de la asistencia familiar, que la autoridad fijará el monto en porcentaje, que es el que estamos hablando, y a un modo alternativo. De manera excepcional y de acuerdo a las condiciones socioculturales y económicas del obligado, a solicitud de la parte interesada y con aceptación de la otra, la autoridad judicial podrá autorizar temporalmente que la asistencia sea suministrada parcial o totalmente por un medio alternativo equivalente a la asignación en dinero. La asistencia familiar en monto de dinero, esta forma consiste en otorgar la asistencia mediante el pago o depósito de un monto de dinero ya determinado de manera mensual, fijada judicial o convencionalmente calculada para satisfacer las necesidades del beneficio del beneficiario, y de acuerdo a las posibilidades del obligado. Esta asistencia familiar, el que paga mal paga dos veces, dice un adagio jurídico, ¿ya? Si el juez a usted le dice que tiene que depositar en una cuenta y sin embargo va y le paga a la señora
por vesla o por lo que sea y le da el recibito, cuidado que ese recibito no pueda ser válido, porque el juez le va a preguntar, ¿y dónde le dije que pague? Pues, ¿no es cierto? Más o menos para que lo tomen en cuenta. Además que la autoridad judicial fijará en un monto o porcentaje o equivalente alternativo excepcional. ¿Cuáles son las ventajas de fijar en dinero en la asistencia familiar? El beneficiario decide la forma en que atenderá sus necesidades sin imposiciones. ¿Esto qué quiere decir? Cuando las partes están ya separadas, independiente que fuera por divorcio o unión libre, yo le voy a dar solo, si comíamos con 10 pesos de pan, ya para la mañana y la noche, ahora le voy a dar 2 pesos. Estoy especulando. O, hay otro señor o no sé quién hay ahí, y si comprábamos una Coca-Cola grande, no, ya le voy a dar para una Coca-Cola chiquitita, ¿ya? Esas condiciones que son dadas, aquí se borran, porque ¿cuál es la idea? El juez le dice al obligado, no, usted va a dar una asistencia familiar de tanto, y él o ella verá cómo racionaliza ese dinero, ¿no es cierto? Va a ver ya cómo hacer alcanzar ese dinero para las necesidades básicas de quién, del hijo o hija. El obligado, ya, dentro de las ventajas de dar el dinero, es la certeza en cuanto al cumplimiento de su obligación. Es decir, el obligado al dar el dinero dice, no, ya yo cumplí, ¿ya? ¿Qué hace con la plata? Se la come en un día o lo hace alcanzar es otra cosa, ¿no es cierto? Pero más o menos así es para que no haya una condición. El juez, ¿cuál es la ventaja de fijar para el juez? La facilidad de verificar el cumplimiento. ¿Y cuál es la ventaja que hay para el beneficiario y el obligado? Reducción de conflicto de las partes, ¿ya? Es una de las mejores maneras, porque hay un adagio jurídico también que dice, dame el hecho que yo te daré el derecho, ¿no es cierto? Denle ustedes, queridos colegas, los insumos al juez para que el juez haga de forma más fácil su trabajo. Por ejemplo, el acuerdo regulador, que uno pueda llegar a hacerlo entender a las partes, ya entre todos los elementos que puedan hacer conciliar una belleza. Porque si no lo hacen así, el juez lo que va a hacer es homologar, ¿no? Ah, la tendencia lo dijo, se va a quedar acumulado, sí, ok, lo homologado, ya. La asistencia familiar va a ser de 200 pesos, no, la ley dice esto, entonces lo va a rechazar. Hay que darle los insumos, porque si en el acuerdo no lo hacen, no, dame el hecho que yo te daré el derecho, si no lo dan, no le dan ustedes como abogados los insumos al juez, pues el juez, si no está tipificado, le va a decir, a ver, siéntense ustedes, señora, ¿usted puede darle tanto? Y el otro va a decir, no, que no sé qué, está en el tira floje. Y si no llegan a un acuerdo, penosamente después de haber interactuado el juez con ellos para que se pongan de acuerdo, el juez simplemente dice, bueno, lo conmino y lo obligo a usted que le dé tanto, porque el juez no pide favores, ordena. Formas de fijar el dinero a través de un monto fijo, que ya sea de manera mensual. Porcentaje, ya estuvimos hablando de sueldo, salario, renta, se fija una proporción del total de manera mensual, que ya lo vimos ese tema. La asistencia familiar, muy rapidito así, cuando hablemos de porcentaje, ya, fijar el porcentaje se fija en proporción a los ingresos que ya hemos hablado, ¿no? Sueldo, salario, de cuántas rentas, incluso si es que tiene o si ha vendido más o menos este mes. Poco se aplica, se prefiere un monto fijo, la misma directriz para los jueces lo indica. Asistencia familiar de modo alternativo, que hay también muy poco se da, pero ya digo, en el campo, en otras regiones rurales sí se aplica. Está referida a fijar una asistencia familiar que no sea en dinero. Este modo está incorporado ya que aquí tenemos de forma de suministrar en especie y mixta. Después, veamos cuál es la necesidad humana, ¿ya? Requisitos de la asistencia familiar en modo alternativo: excepcionalidad, temporalidad, condiciones socioculturales y económicas, aceptación voluntaria. Es decir, todos esos elementos confluyen dentro de las necesidades humanas. ¿Por qué? Porque este señor tiene que comer, tiene que cepillarse los dientes,
tiene que tener vestimenta, tienen que hacerlo estudiar, etcétera, etcétera. Se enfermó, ya se enfermó, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, todos esos elementos forman parte de las necesidades humanas para poder imprimir lo que es la asistencia familiar. Con relación, a ver, ventajas y desventajas. Para el obligado, la obligación es menos gravosa, existe una buena convivencia de los padres y aplica factores socioculturales y económicos del obligado. La desventaja es de carácter excepcional, su cumplimiento puede presentar dificultades. Entonces, esa es una de las formas que yo quería compartir este tema, que seguramente va a ser muy nutrido para que cada uno pueda ir sosteniendo mejor el tema que estamos tratando. Veamos la fijación de la asistencia familiar. Se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quién o quienes deban prestarla, y será ajustable según la variación de estas condiciones. La autoridad judicial fijará la asistencia en un monto fijo o porcentual, que ya básicamente lo hemos visto, o su equivalente en modo alternativo y excepcional. La capacidad de otorgar la asistencia familiar será apreciada en forma integral de los medios que demuestren sus ingresos económicos, y estos sean periódicos, salariales u otros, conforme a boletas de pago, declaraciones impositivas y otras acreditaciones. En los casos en que exista un ingreso mensual igual o menor al salario mínimo nacional, o sea, fijo o no, en los casos en que el ingreso anual sea equivalente por mes al salario mínimo, el monto calificado no podrá ser menor al 20% del salario mínimo nacional y se incrementará si existiere más de una beneficiaria de acuerdo a sus necesidades. Fíjense ustedes que la normativa ha tratado de ser amplio con relación al análisis. No solo protege al que vive medianamente bien, estamos hablando clase media si es que queremos introducirlo, sino también a las personas que tienen unos recursos más limitados, ¿no es cierto? ¿Qué dice? No le puede dar menos del mínimo nacional, ¿ya? Ahora, cuando se da la aplicación también de la asistencia familiar, el juez con sapiencia tiene que ver cuál es la necesidad del beneficiario y cuál es la posibilidad que tiene el obligado a dar, ¿no? O sea, si es un carpintero, pues no le va a poner una... ¿Cuánto gana usted, señor? 4,000 pesos. Ya le va a dar 3,000 a ellos, usted se queda con 1,000 y verá que no están así, ¿no? Hace un equilibrio para compensar, porque ambos tienen que vivir, seguir viviendo, ¿no es cierto? Se presume, dice, dentro de la fijación de la asistencia familiar, otra presunción, que este código es de presunciones, se presume que el padre o la madre tienen condiciones de salud física y mental para generar recursos económicos para cubrir la asistencia familiar a los beneficiarios mientras no demuestren lo contrario. En este caso, la autoridad judicial no podrá fijar como asistencia un porcentaje menor al establecido. No se considera justificativo para la reducción o incumplimiento de asistencia a favor de los hijos que la persona que tiene en la guarda haya establecido una nueva relación de pareja. Ojo, ni el orden de apellidos consignado en el certificado de nacimiento. Entonces, fíjense todos estos elementos importantes que se dan a efecto de tener una mayor amplitud en cuanto al análisis que nos corresponde. Veamos un poquito las características de la asistencia familiar. Alguien preguntaba, creo, permítanme. Ya, la doctorita Villarruel, Katia, dice, en caso de personas con sueldos altos, ¿hasta qué monto el sueldo de porcentaje se puede solicitar? Esto más o menos es eh, como el arancel mínimo. El arancel mínimo, ¿qué le dice la ley? Usted no puede, lamentablemente en la práctica, ¿no? Pero estoy poniéndolo solo como ejemplo. En la práctica se da, es más, he visto abogados, promoción, divorcio
por debajo de la, o sea, es increíble. Pero bueno, se respeta, no se comparte, pero se respeta. Como hay un mínimo, no hay un máximo. Yo, por ejemplo, en un divorcio puedo cobrar mucho por encima de lo que dice el mínimo nacional o el arancel mínimo. En los casos, cuando hablaba yo un poquito de, no me gusta hacer las diferencias sociales, pero sí las hay, lamentablemente. Cuando hablaba yo que una persona vive en un condominio, por ejemplo, un juez muy difícil es que le vaya a aplicar una asistencia familiar mínima, porque no se puede, ¿ya? Dentro de la protección al niño y adolescente, si tiene un estándar de vida, no se los puede bajar de ese estándar. Esa familia vive en un condominio, pagan expensas, tienen aire acondicionado, tienen wifi, tienen un señor que cuida la puerta de entrada, tienen un vehículo, tienen el niño a lo mejor estudia inglés, natación, no lo sé. Es decir, todos esos elementos son también ya calculables, ¿ya? Precisamente es la sapiencia del juez el quien va a introducirse ahí y decir, a ver, campeón, usted gana 20.000 bolivianos, aquí le vamos a fijar una pensión, el colegio vale tanto, la universidad vale tanto, es decir, su estándar de vida no se lo va a bajar, pero considerable. Entonces, tranquilamente, yo he visto asistencia familiar de $300, como he visto de $2.000, ya, o más, por el grado que tiene de ingreso económico, ya. Eso para matizar nomás. Eso es cuestión del juez, cómo le va a dar. A ver, otro aspecto importante que no quiero dejar pasar, la asistencia familiar no causa estado, ¿ya? Si ahorita yo estoy pasando una pensión, por decir, de 2.100 bolivianos mensual, ¿ya? Porque tengo las condiciones, pero resulta, no sé, pues me da COVID o me quebro una pierna, como soy independiente ya no recibo. Oiga, señora juez, digo usted que estoy en cama, pido una disminución, ¿no es cierto? No puedo. Estoy con unos gastos fuertes porque no sé qué me pasó, bla, 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 bla. Justifico el por qué motivo y necesito mis condiciones económicas, le puedo dar 800 pesos hasta que mejore mi situación. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Vago, como para que se entienda. De la misma manera, como no causa estado, digan ustedes que yo quebrado de la pierna, me saco la lotería. Miércoles. 800.000 bolivianos. Ya, la otra parte dice, diga usted, señora güey, que se sacó la lotería. Ahora tiene las condiciones para ajustar. Entonces, como pidió una reducción, ahora la otra parte pide un aumento. Obviamente que se le vuelva a dar los 2.100 o lo que sea, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo a efecto que se entiende. A ver, yo no quiero dar mucho a las consultas porque eso quiero dejarlo para de último. ¿No? Y el padre ya no da asistencia. Que yo sepa, aquí quién me pregunta, Katia, que yo sepa o quién pregunta, alguna sentencia que nos hable del estándar de vida como argumento para solicitar la asistencia. Lo que pasa es que no conozco yo sentencia constitucional o auto supremo que diga en su resolución el juez, ah, no, usted es rico, o usted vive bien, no, no hay. O sea, van a decir que de acuerdo al sustento que se ha demostrado, ¿no? Que el señor trabaja, es gerente general de una empresa, debía ser propaganda adecuada, a nadie, a ninguna, de vehículos tal, ¿ya? Entonces se demuestra, entonces no hay esa especie de discriminación, o decir, como ustedes lo preguntan, ¿no? que, que la condición social, por eso es que se le aumenta o se le... No existe, yo no conozco, no puedo, no conozco ninguna sentencia. A ver, para seguir avanzando, ¿quién de la doctora o Cristian? Doctor, buenas noches. No sabemos que ha transcurrido el tiempo, la unidad del beneficiario del virus se va incrementando no solo en la alimentación, sino también en el aspecto de estudio. Es decir, que el menor ingrese a estudiar, por ejemplo, en el Instituto de Computación y Idioma, pueden ser argumentos suficientes para pedir incremento de asistencia, tomando en cuenta que a veces el padre solo se conforma para dar la alimentación. Muy bonita su pregunta,
pero no quiero contestársela por la sencilla razón que esto es lo que usted está preguntando, está inmerso dentro de los gastos extraordinarios que mañana lo quiero tocar, ¿ya? Quiero ahorita avanzar y abundar un poco más porque es lindo Y si no da el tiempo, mañana vamos a seguir, porque vamos a seguir tratando de asistencia familiar, ¿ya? Hay mucho, mucho que hablar, pero quiero darle todos los insumos que ustedes se lleven para que en la práctica, pues, ustedes los puedan tratar. Mañana veremos el tema de los gastos extraordinarios, que no siempre son, a veces nos ensañamos, ¿no? Los padres a meterlo a todo a nuestros hijos y al final no estudian nada, ¿no? ¿Ya? Ese es otro tema importante. ¿Qué pasa? Dice Jonathan, mamá, ni una persona no tiene trabajo ni dinero cuando de porcentaje puede dar. La ley dice, se presume, ¿ya? La ley presume que todos tenemos fuerza y vitalidad para trabajar. A partir de ahí, le vuelvo a preguntar, o sea, ¿quién no ha tenido un desfase no económico? Y yo, por ejemplo, soy independiente y tengo que buscarme la vida, ¿no es cierto?, para tratar de generar los recursos para el sustento mío y de mi familia. Entonces, si usted está en familia, usted calladito, no, mierda, va y me subo a un edificio y lo limpio, algo tengo que hacer para generar los recursos, ¿ya? Entonces, no es un óbice decir, diga usted, señor, que no tengo trabajo, y le va a decir, busque, pues, ¿no es cierto? Sí, salvo que dentro de esas presunciones demuestre que está enfermo, ¿no? Por eso no puede trabajar, por eso no puede pasar una asistencia familiar. ¿Ya? El mínimo es el mínimo nacional del 20%, que ya lo dijimos, que me parece que está en 472 bolivianos el mínimo nacional. ¿Ya? ¿Cómo se podía proceder a la demanda de asistencia familiar si el padre se encuentra en Chile, fuera de Bolivia, y se desentendió totalmente de su hijo? Un tema bonito también que trataré de responderle, es que esos temas ya los tengo para mañana, pero muy rapidito le diré que existe lo que, lo que se llama cooperación internacional, y por increíble que parezca, oigan, hay demasiado. Yo he tenido debates con jueces de esta línea, de esta familia, ya en materia familiar quiero decir, con personas muy adestradas en esto, y muchos abogados les debo decir que no saben que hay el tema de, yo gracias a Dios lo tengo, trataré mañana, si es que nos da el tiempo, de darle una pincelada jurídica, como yo las denomino, para que ustedes tengan el conocimiento. Es más, tengo otro material sobre el tema de los niños, cómo tratar y todo eso, ¿no? Cuando se van afuera. En este caso particular, así para terminar y seguir avanzando, tengo yo una solicitud de ayuda internacional de España, por si acaso, ¿ya? Que es un tema de interesante análisis, ya no quiero desviarme de la atención que tenemos centralmente, de mucho análisis porque ¿qué pasa si a este señor yo le saco mandamiento de apremio? Si me voy a Chile dentro de esa ayuda de cooperación internacional, hay que ver si en Chile hay el mismo procedimiento que tenemos nosotros de un apremio por no pagar la asistencia familiar. Si ellos no lo tienen, lamentablemente no lo pueden hacer. Podríamos ver qué forma, cuál es el procedimiento que ellos tienen. Para concluir, por ejemplo, el de España llega aquí directamente a un juzgado de familia cuando no es la vía. Si yo vengo de otro país para que se aplique, tendría que irme a la Suprema, al Tribunal Supremo de Justicia, y hacerlo bajar por esa vía. Ellos son los que van a determinar cuál es el camino a seguir en ese tema, ¿ya? Y ellos van a determinar a qué departamento y cuál es el juzgado que va a ser competente para atender el tema. En el caso particular que les estoy comentando, vinieron los interesados y lo presentaron directamente a un juez de familia y lo rechazó por este tema. Pero que se puede, se puede. ¿Ya? Sigamos avanzando, queridos colegas. Hablemos de los caracteres. El derecho de asistencia familiar, que es lo que hablábamos hace rato, es irrenunciable, intransferible e inembargable, salvo disposición legal en contrario. La persona obligada
no puede oponer compensación por lo que adeude al beneficiario. ¿Ya? Esa parte también es importantísima para que ustedes lo tomen en cuenta. Hay una excepción a la intransferibilidad. La asistencia familiar puede cederse o subrogarse con autorización judicial y en la medida que sea necesaria en favor, ojo, de establecimientos públicos o privados que suministren asistencia a la persona beneficiaria. En otras palabras, ¿ya? Porque aparentemente está en colusión, ¿no? Está en choque. ¿Cómo pues si es intransferible? Porque aquí hay una excepción que se puede transferir. Cuando los progenitores, ninguno de ellos tiene al menor en este caso, muchas veces se van a algún centro de acogida o algo así, ¿no es cierto? Es aquí donde se da la excepción que estamos hablando, ya donde le da el permiso, la ley le da el permiso para que el obligado ya dé esa asistencia familiar en favor de ese centro que tiene acogido a la persona beneficiaria. Porque no solamente, ojo, no solamente puede ser un menor, pues también tomemos en cuenta que puede ser una persona mayor de edad o de que la persona que tenga alguna incapacidad. Hablábamos hace ratito sobre el aumento o reducción, ya de acuerdo al estado en que se puede encontrar una persona. Permítanme, vamos a enjuagar la gargantita. Vamos a ver un poquito sobre el aumento o reducción de la asistencia. Esta asistencia, dice la norma, se reduce o se aumenta de acuerdo a la disminución o incremento que se opera en las necesidades de las personas beneficiarias o los recursos de la persona obligada. Fíjense ustedes que hablábamos sobre cuánto me demanda, trato de apartarme de la asistencia familiar, trato de que ustedes piensen como papá. ¿Cuánto me demanda mi bebé? Pañales, leche, hipoglo, bla, 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 bla. Es decir, ¿cuánto me demanda mensual? Pero quiero que lo aparejen a la asistencia, pues, ¿no? Por eso digo, como persona nunca lo vemos de ese lado, pero cuando nos hemos separado recién lo vemos de ese lado, ¿ya? ¿Cuánto me demanda mensual ese mismo hijo que tenga 7 años? Ya ese niño camina, corre, come, va a la escuela. Digan ustedes que quiso estudiar y hay que pagarle colegio, independiente que sea público o privado el colegio, hay que comprarle cuadernos. Y se le ocurrió la buena idea de dibujar y pide colores. Es decir, todos esos elementos van sumando de acuerdo a las necesidades del beneficiario y ojo, y también hay que tomar en cuenta los recursos de la persona obligada. En este caso, por más que se quiera, la persona obligada, de acuerdo a lo que gana, pues va a dar su ayuda, su porcentaje, ¿no? Eso es importantísimo clarificarlo. No es lo mismo, no es lo mismo, ese mismo niño de 7 años, digan ustedes que tiene 16 o 17 años, ¿ya? Está saliendo bachiller. Fíjense ustedes que los gastos que estoy poniendo como ejemplo mediante la sátira, esos gastos de niños 7 años o 17 que están saliendo de bachiller, no son los mismos. Está saliendo de bachiller, hay que pagar promoción, bla, bla, bla. Es decir, los gastos son mayores. Pero hay que ver, pues, el papá que dice, ¿no? Porque si no tiene, ¿qué hacemos? Entonces, hay que ver esos dos elementos que la normativa habla para el aumento o reducción. La asistencia familiar definida de manera porcentual se reajusta automáticamente de acuerdo a las variaciones de sueldo, salario y renta de las personas obligadas, que eso ya lo planificamos en el entendido de que si esta persona, hay muchos trabajadores que ganan de acuerdo a un porcentaje de sueldo y sin embargo por ventas, por producción, etcétera, etcétera, fluctúan, no siempre ganan lo mismo. Es ahí donde se aplica el tema del porcentaje.
quiero tocar el tema que ayer lo toqué, el tema de, quiero matizar nuevamente eh, con ustedes, permítanme hacerlo. Eh, Ayer lo hice y hoy lo vuelvo a ratificar porque está dentro de este conglomerado. La demanda de asistencia familiar, si la persona tutelada no tiene medios necesarios para los gastos de alimentación y salud, el tutor debe exigir judicialmente que se satisfagan por los parientes legalmente obligados a prestar asistencia familiar, salvo que el mismo tutor sea obligado a darla, en cuyo caso debe cubrir directamente dichos gastos bajo vigilancia de la autoridad judicial. Este elemento que estoy poniendo ahora es para los interdictos, ¿ya? No solo los interdictos, sino también para las personas mayores. Eso es lo que quiero, por eso hago hincapié para que ustedes tomen en cuenta en cuanto a cuándo y a qué persona se tiene que dar la asistencia familiar. Veamos un poquito más sobre el privilegio y retención de sueldos y salarios. ¿Qué dice la norma? Las cuotas de asistencia familiar gozarán de privilegio en su totalidad cuando afecten sueldos, salarios, pensiones, indemnizaciones u otro tipo de pago a empleados o trabajadores públicos o privados. Se harán efectivas por el sistema de retención sin tomar en cuenta las restricciones sobre embargo que establezcan otras leyes. La retención ordenada deberá cumplirse inmediatamente por la persona encargada de hacer los pagos a la entidad pública o privada por la que el obligado depende laboralmente. Y de no cumplirla será solidariamente responsable con el obligado al pago de la asistencia familiar. ¿Entienden lo que dice la normativa, no? Es decir, oiga, señor, si usted, ¿ya? El juez le dice, le ordeno que usted retenga el dinero de este señor por tal tema de asistencia familiar. Ese señor, que normalmente es contabilidad, ¿ya? O el gerente, depende quién es el que se identifique, está en la obligación de retener. Y si no lo hace, pues dámelo, ¿sabes qué? Que estoy mal, estoy apretado de plata, entonces ya, tomá. Ese señor, dice la ley, que también solidariamente va a ser responsable de este tema. En el caso de existir la disposición de la entrega de la asistencia familiar a través de una cuenta bancaria, deberá ser pagada dentro de los 3 días hábiles siguientes del pago respectivo por la persona encargada de hacer el pago. Bueno, hay una pregunta aquí. Bueno, Daniel nos hace una pregunta bastante interesante. En caso de la asistencia familiar, donde los dos profesionales trabajan, en este caso la mujer se queda con la tenencia de los hijos, ¿cómo se maneja la asistencia? Normalmente cuando son profesionales ambos, por si acaso el tema de con quién se quedan los hijos, depende pues de la edad, ¿no? Normalmente por un tema como por un tema natural, si es niño, si son niños, son bebés, por razones naturales se queda con la madre porque tiene que amamantarla. Si los niños cuando están de 12, 13 años, seguimos, la mamá es la que normalmente es la que se queda al ojo, como decimos, ¿no? Porque los papás no es que seamos irresponsables, ¿no? Pero por lo general los papás nos dedicamos a trabajar más que, ¿no? No digo que las mujeres no, pero en este caso particular se le da la custodia o la guarda, la tenencia, ya, la tutela, como quieran llamarlo, ya, a la mamá. Ahora, el juez tiene la potestad, dependiendo del tamaño, de la madurez del niño y de los años que tenga, pueden ser intercambiados entre... ¿Quién da la asistencia familiar? El quien se queda con el niño. ¿Ya? Eso es importante también que lo sepan. O sea, no es dable que una persona, por ejemplo, yo me quede con el hijo y yo le pase una pensión, ¿no es cierto?, al otro. No tiene sentido. Es más, la ley lo obliga.
Yo estaba en audiencia, por ejemplo, donde el papá se ha quedado con el niño que, bueno, con el jovencito que estaba en la universidad y el niño en el colegio, ¿ya? Y la juez en plena audiencia dijo, no, la señora tiene que pasar una pensión, una asistencia familiar, ¿ya? Y en plena tuvimos que hablar los abogados y ella tuvo que pasar, entre comillas, $100, ¿ya? Es nada. Pero la obligación la tiene que dar el quien, bueno, se la tiene que dar al quien tiene el hijo. Ojo, la asistencia familiar, por si acaso, es para el menor, para los gastos básicos del menor, ¿ya? Y los progenitores tienen esa tenencia hasta antes de los 18 años. En otras palabras, nosotros como progenitores, hombre, mujer, no importa, somos, somos los responsables y tenemos la tutela de nuestro hijo hasta los 18 años, hasta los 17 años, punto, 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 ¿no es cierto? Antes que cumpla los 18. Somos responsables y nosotros al otro cónyuge le pedimos que nos dé esa asistencia familiar para el hijo, por si acaso. A partir de los 18 años hasta los 25, eso dice la normativa, tienen que ser peticionada por el hijo, pues, ¿no es cierto? Porque ya no es su representante la mamá. Se supone que ya tiene la capacidad de obrar, tiene toda el uso pleno de sus facultades porque es mayor de edad, ya él puede solicitar al o los padres una asistencia familiar para costearse, pues obviamente los gastos básicos. Seguimos en los gastos básicos. No estamos hablando de ostentaciones, no estamos hablando 100 pesos para salir a una fiesta, no se confunda, ¿ya? La da al quien, uno de los obligados, en este caso de 18 hasta los 25 años, ¿no? Más o menos es lo que yo quería matizar. Creo que tengo una pregunta más. En caso que la mamá no trabaje, el papá tiene que pasar la asistencia. Por lo general, digo, por lo general pasa eso. Normalmente el papá trabaja y la mamá es la negada que se queda en casa, pero el trabajo, que también es un tema de análisis que por el tiempo no nos va a dar para disgregarlo, el análisis que se hace de la mamá que se queda en casa es tremendo. Si es que se le pudiera pagar, no sé cuánto tendría que cobrar, porque el trabajo que hace la madre en casa, de atenderlo a los niños, de atender la casa, de limpiar, de lavar la ropa, de cocinar, tarea, llevarlo al niño, etcétera, etcétera, es grandioso. Entonces, esta normativa, como es de presunción, por eso dice, los bienes gananciales se presumen ya que son gananciales, por más que uno trabaje o tenga más que el otro, dice. Es más, les voy a dar otro dato para que lo sepan. Mi sueldo, su sueldo de su señora, los dos sueldos, si es que los dos trabajan, van dentro de la comunidad de gananciales. Se supone que el sueldo es para la comunidad de gananciales, entonces forma parte de él. ¿Qué más? Otra consulta. Tomando en cuenta que la asistencia tiene un monto establecido, que es algo de 400, como mínimo, que si tiene 4 hijos menores de edad, es obligado a tener que pagar el equivalente por 4 hijos, monto que ya no existe la posibilidad de negociar con la madre. Es importante aclarar, no vayan a creer que el juez dice el mínimo nacional son 472 pesos, 400, no funciona así. El, es que tiene que dar de acuerdo, por eso el juez tiene que ser criterioso, ¿no es cierto? Tiene que ser sabio, porque él aplica, hay lagunas en la normativa que ellos tienen que darle una solución. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuánto gana usted, señor? 4,000. Entonces, en proporción a los 4 hijos, probablemente le fije una asistencia familiar de no más del 20%, porque ese señor tiene que seguir viviendo, ¿ya? Ese señor por cualquier circunstancia dejó con 4 hijos, pero resulta que ese señor, digan ustedes que se consiguió otra mujer y ya tiene otra familia y para terminar, tiene 1 o 2 hijos y vive en alquiler.
Entonces el juez tiene que valorar todo eso. Ya no es que se le va a dar 400, no, va a decir, a ver, vamos a hacer una media, le va a dar usted 1.500, 1.800, no lo sé, eso es la sapiencia del juez. Porque si yo soy el afectado, el obligado, ¿qué es lo que voy a decir, señor juez? Vivo en alquiler, tengo 2 hijos, tienen tantas edades, estudian. Entonces yo tengo que defenderme también y decir, tengo esta condición y de este dinero ya el juez sabrá valorar cuánto es lo que le va a otorgar a sus otros hijos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la visita cuando el beneficiario cumple la mayoría de edad? No solo que cumplan la mayoría de edad, cuando son niños, cuando son jovencitos, cuando yo les hablaba, ese es otro tema interesante, ya, y eso es régimen de visitas, ya estamos fuera de asistencia familiar, pero trataré de ser muy concreto. El régimen de visita existen, si son más de uno, se puede pedir el tema de visitas, el régimen de visitas compartidas, ¿ya? Entonces, a partir de ahí hay que ser también, tratar de uno de orientarlo a los padres, ¿ya? Quieran o no, se van a ver toda la vida la cara. Entonces, hay veces el padre, he visto, ya estamos divorciados, pero yo quiero entrar a la vivienda para ver cómo vive mi hijo. No, déjense de lío. Cuando uno se aparta, se divorcia, ya no tienen por qué verse las caras. Ya no tienen, y quiere que salga la mamá o el papá y le entregue de los brazos, dije, al peladote de 14 años. No, no funciona así. Ya el régimen de visita es otro tema interesante que seguramente en otro escenario vamos a hablarlo porque la verdad que también es bastante intenso. Este, Quería compartir otra línea de la actuación jurisdiccional sobre la sustanciación de la fijación y ejecución de la asistencia familiar, pero eh, veo que hay, no sé qué dice usted como moderador, querido, si le echamos nomás porque ya estamos en cuarto, entonces, mientras a mí me den el espacio, yo no tengo problema, ¿ya? Para los queridos colegas que quieran, ahorita voy a seguir dándole lectura a su pregunta, con los colegas que quieran mi libro, me mandan un WhatsApp al 713-470-70, ¿ya? Me manda un WhatsApp y yo con el mayor de los gustos le puedo compartir mi libro en formato digital completamente gratuito, para que al quien le pueda interesar, pues, y aprovechar el, el conocimiento que uno tiene y compartir con ustedes será grato. Bueno, reitero mi número de celular 713-470-70. Y háganlo con calma para que no me bombardeen porque a todos les voy a mandar igual. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Qué más? Doctor, ¿qué hacer cuando el obligado gana un sueldo de 20.000 bolivianos y pasa una asistencia familiar de 470 y por más que se solicita gastos que se erogan en la menor, el juez no acepta el incremento? ¿Qué recurso plantea ante la chicanería jurídica que usa el obligado? En este caso, eh, lo veo raro. Al margen de la chicanería jurídica, yo siempre digo, ¿quién no se ha topado en un proceso con esas benditas chicanerías jurídicas? Yo lo denomino, lo acorralo como al pollo. Lo voy acorralando, lo voy acorralando. Hay un momento que no tiene salida. Es decir, es inconcebible para mí, ¿ya? He tenido la gran suerte de dar cursos a nivel nacional e internacional sobre el tema de asistencia familiar y no concibo que una persona que gana 20.000 bolivianos tenga que dar una asistencia familiar de 400 pesos. O sea, no tiene lógica. Por eso yo les decía, si en el seno familiar tienen un estándar de vida, yo no lo puedo, voy a hacer un poquito, eh, no sé si extremista, si vive en Equipetrol o en Urbarí, si quieren, ya, el estándar de vida medio que tienen, no lo puedo, o el juez no puede, ya por el principio de protección a los niños y adolescentes, no puede mandarlo a la villa o al plan 3000 o al plan 4000, ya en un cuartito de 4x4 de madera, y que tomen tecito con pan cuando comían antes pizza, por decir. Ya no existe esa posibilidad, salvo que haya algo raro, algún prevaricato, que de repente por ahí, algún temita,
no quiero pensar eso, ¿no? Algún temita que, oiga, señor juez, tome para que... No, no creo, o sea, quiero tratar de pensar que no es así. Pero irrisorio que una persona que gane un caudal de dinero bastante interesante no le pueda dar, por ejemplo, no lo sé, unos 3.000 bolivianos de asistencia familiar. Ojo, ojo, de acuerdo a las necesidades que tenga la persona beneficiaria, ya de acuerdo al tamaño que pueda tener, eso es importante también matizarlo. Me cuesta creer que haya esto, no sé si habrá, yo creo, pero ahí hay que, si yo veo algo así, yo voy y denuncio, pues no, denuncio a la judicatura, oiga, hay algo raro, ya vengan, acompáñenme, porque no es dable. A ver, sigamos. ¿Cuál sería la prueba más contundente de que la hija está más con el padre y con la familia, el padre que con la madre, sabiendo que el padre pasa la asistencia familiar? Con relación a este tema, es importante hacer los regímenes de visita, es que estamos hablando ya de régimen de visita y tratamos apartando de asistencia familiar. A ver, el régimen de visita, hay alguien que es el que mira a ambas partes cómo se van a tratar, ¿no es cierto? Eh, en este caso, me permiten mil disculpas, doctorita, buenas noches, estoy en clase, le llamo en cuanto salga, mil disculpas. Entonces, en este caso, eh, eh, hay que decirle a ese señor que los está direccionando a los dos, que se llama juez, oiga, señor juez, el régimen de visita va a ser de esta forma, ya sugiero. Y si no la aceptan, el juez la va a imponer. Ya, ustedes han escuchado eso, el niño se va a ir tal día, ¿no? Tal día, a tal hora, ya el viernes en la noche y el lunes en la mañana lo deja en el colegio, por ejemplo, ¿no? Esa es la obligación que tiene. Pero eso, ella debe saber, por razones obvias, los días en que está con él no debería pasar las pensiones. Es más, hay extremos digo porque hay en el régimen de visita van y se lo entregan al niño con pañales y la ropa, pero comprarle después vos, y la leche, comprarle, o sea, esos son los extremos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de régimen de visita que quiero ser muy puntual para ello. Hay que determinarlo si esos regímenes de visita se aplican o no. Si esos regímenes de visita no se cumplen, también tienen otra forma de análisis. Incluso se le puede quitar al padre el régimen de visita o la autoridad. Ese es otro tema también interesante de tratar. ¿Cuáles son las pruebas para que el padre tenga la tutela o tenencia? Simplemente planteele al juez. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de régimen de familia, ¿ya? Cuando hablamos del niño, niña, adolescente, que es un juzgado ya de la niñez y adolescencia, es otro tratamiento, similar, pero diferente. Ya eso es importante también aclarar. A ver, sigamos. Otra consulta, tomando en cuenta que la asistencia tiene un monto establecido a pagar como mínimo. 4 hijos, esto ya lo leímos. ¿Qué pasa con las deudas adquiridas dentro del matrimonio por un solo de los esposos? Es decir, solo uno firma el documento de préstamo, entra como bien ganancial. Mi querido Sergio, voy a tratar de responder muy breve, pero yo le rogaría a los queridos colegas dentro de la asistencia familiar para que no lo desviemos el tema. Con relación, a ver, a las deudas adquiridas, la ley presume, ya, nuestra normativa presume que todos los bienes gananciales son esos, bienes gananciales, salvo que, dice la norma, ¿no? Salvo que, en este caso, por ejemplo, no, un ratito, señor juez, diga usted que esta casa me la regaló mi padre mediante herencia, aquí está, mire. Ah, es un bien propio, ya, se va a tramitar en otra vía, por ejemplo. En este caso, de un crédito, ya, puede ser que firme una sola persona. Ahora, lo que hay que establecer son dos cosas. La primera, si ese crédito, ya, porque hay muchas peleas, ¿y qué hiciste con los $3.000 que sacaste? ¿No? Y no te has dado cuenta que hemos construido un cuarto y un baño, ¿no? O sea, desconocen esa parte, no quieren aceptarlo. ¿Ya? Entonces,
esa parte hay que ver si es que el dinero ha sido para meterla a la misma casa donde están viviendo, entran los dos. Ahora, la segunda opción es que si ese dinero ya fue para un viaje de él, no puede, es un crédito de él, ¿no? Pero eso se tiene que demostrar, ¿ya? Ahora, no entra como un bien ganancial, ¿no? Vienen a formar parte de la deuda, ¿ya? Porque los bien ganancial, el bien ganancial es lo que se hereda, no lo que, ¿no? No las deudas, también las deudas se heredan, obviamente, pero hay que establecer de dónde viene y a dónde fue ese dinero, y si fue de un producto, de un tema personal o fue para ingresarlo al patrimonio que ya lo comenté. ¿Cómo demandamos a un progenitor que se niega ante el embarazo de la mujer que le pide asistencia familiar durante el embarazo? Eh, Estoy deduciendo, querido colega Wilson Heredia, estoy deduciendo que el progenitor se niega del embarazo en una unión libre. Estoy presumiendo, ¿no? ¿Ya? Porque si es dentro del matrimonio, o sea, la normativa dice que el hijo, pues dentro del matrimonio se supone que se presume que es hijo de la pareja, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo podemos demandar al progenitor? Hay lo que se llama reconocimiento de hijo en vientre, ¿ya? Eh, hay varias alternativas para este tema, ¿no? Reconocer que efectivamente es su hijo y que él le va a ayudar, ¿no es cierto?, con todos los gastos que demanden, porque su estado de gravidez, por ejemplo, puede ser riesgoso. Si ella puede trabajar, va a trabajar. Pero si no puede trabajar, este señor está en la obligación de sustentarla hasta donde se pueda. Ahí ya entra la otra parte que estábamos hablando de los jueces de niñez y adolescencia, porque es aquí donde muchas personas, por ejemplo, demandan, eh, ¿cómo se llama? Abandono de hogar o abandono de mujer embarazada, ¿no es cierto? Se supone que necesita atención esa persona. Entonces, en este caso particular, podríamos, bueno, ahí acudir ya sea por la vía de familia y solicitar esto, o la mayoría, en la práctica estoy hablando, en la mayoría se van a la defensoría y por ese medio más coercitivo hacen el reconocimiento de hijo en vientre. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema? No sé qué dice el moderador. Si seguimos, hemos dado, mañana vamos a hablar de apremio corporal, de hipoteca legal, vamos a hablar varios temas que también va a ser nutrido, va a ser interesante. Doctora Katia Villarruel, adelante, por favor. No sé. Vamos a activarle el micrófono, por favor. Va a aceptar la solicitud. Gracias. Buenas noches, doctor. Por favor, Buenas primero que noches. nada, quiero pedirle disculpas. Es que esto fue un tema que recién se me presentó hoy y quería consultarle. Está más o menos relacionado a lo de ayer, interdicción. ¿Ya? Mire, quisiera saber si la legislación nacional prevé algún régimen jurídico especial para la tutela de personas que padecen algunos trastornos relacionados con sustancias controladas. O sea, ¿qué normas se podrían aplicar para garantizar la protección, sobre todo de estos menores, ¿no? Es, es el caso ahora, por ejemplo, que se me presentó, es el de un menor de 15 años que es adicto. La familia quiere internarlo en un centro de recuperación, pero ahí le piden una orden judicial. Este adolescente tiene periodos de coherencia y momentos en los que se nota que está drogado. O sea, él ya dejó el colegio también y ya ha empezado incluso a robar cosas en su casa y él se niega a pedir, a recibir tratamiento. O sea, como padres, ¿cómo actuar?
una manera de legal que haya para obligarlo a tomar tratamiento, a entrar a la clínica de rehabilitación, no sé, considerando que es menor de edad, ¿no? Y si se podría hacer a través de una interdicción, no sé si hay alguna forma legal. Gracias. Ya, un tema delicado para tratar. Ahí normalmente en estos casos actúa ya la otra vía que estábamos hablando. Ya, normalmente el tema de los jueces de niñez y adolescencia es más coercitivo. Entonces ahí aplican más la obligación, ¿no? La obligación de internarlo, etcétera. No es que no se pueda aquí. Si, a ver, una persona drogada por razones obvias no está en sus cabales, ¿no es cierto? Pero cuando no está drogada es coherente, es bastante lúcida mientras no se drogue. El tema aquí cruza en que si esa persona no quiere adecuarse a un tratamiento voluntario, ningún centro la va a recibir. Ninguno. ¿Ya? Ni los públicos ni los privados. ¿Ya? Y los públicos creo que hay un par nomás de ellos que... Pero la única condición sine qua non para que ingrese es que la persona tenga la voluntad de ingresar. Ahora, en este caso, como es menor de edad, eh, yo pues soy crítico con relación a los temas de cuándo aparece la Defensoría, por ejemplo. Ya no quiero ensayarme con ellos, ¿no? Pero voy a hablar del Estado, si quieren. ¿Ya? Cuando el Estado aparece, ¿por qué no son preventivos? Porque el Estado ya debería haberlo recogido no solo a este niño, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Que le genera costo. ¿Ya? A este niño deberían agarrarlo y meterlo a un centro de rehabilitación como menor, ¿ya? Porque hay centros para menores, ¿no es cierto? Entonces, tienen los mecanismos ellos que hacer, ¿ya? Dentro de la interdicción, obviamente el juez no es él el que va a decir que se haga de esa forma, sino de acuerdo a todos los análisis que se le van a hacer, no solamente médicos, sino psiquiátricos, si enteramente están chalados, como se dice, lo van a declarar interdicto. Bueno, hasta que hagan todo el examen y la desintoxicación, etcétera, ¿no? Es lo que trato de ayudarle en este tema. ¿Quién más? Creo que había una preguntita más. Aquí lo voy a anotar el número que me lo están pidiendo. Ese es mi número, querido compañero. Si es que alguien desea después solicitarme, mándenme un hola o yo quiero el libro nada más, que yo con gusto le compartiré en digital. Lo obsequio no tiene ningún costo y por si acaso tiene todos los registros en todos lados. Ya tiene SENAPI, ISBN a nivel internacional, tiene depósito legal en el reservorio nacional, entonces tiene todos los, ¿no? Es preferible que yo lo regale antes y ya me lo han plagiado. Si es gratis, igual me lo han plagiado. Pues, a ver, hay una pregunta, creo aquí que no la leí, doctor. Conozco una persona que gana 600 pesos al mes y fue demandada por asistencia donde la madre pide el mínimo sabiendo en estos casos procederá a pagar el mínimo. Doctor Cristian, sí, lamentablemente es así. Todavía existen personas, lamentablemente, que ganan el mínimo nacional y por la necesidad, eh, muchos de ellos, nadie debería ganar menos del mínimo, ¿no? Eso dice la norma, pero ante la necesidad hay gente que trabaja, o sea, en lo que sea, ¿no? Por ganar algo de dinero. Entonces, lamentablemente, él puede hacer su representación, obviamente, ¿no? Pero la ley dice que no puede dar el menos de lo que dice el mínimo nacional. ¿Qué pasa cuando no tiene trabajo ni dinero? A ver, ¿qué más? Cuando de su WhatsApp, ¿por qué no lo envía al moderador para que ellos le envíen al grupo? También puede ser, si me permiten, yo
yo se lo paso a, a, a Legal Praxis, que es la institución que me ha contratado para dar estos cursos. Pero igual mañana, si van a estar, yo mañana se los comparto, no tengo problema. Pero igual lo puedo pasar aquí y que ellos lo compartan con ustedes. O lo puedo subir si es que me permiten a Legal Praxis para que de ahí también lo puedan copiar, no tengo inconveniente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? Muchas gracias. ¿El caso qué? Asistencia si prescribe o no. La asistencia familiar si prescribe o no. Entonces se encuentra fijada, pero olvidada, nunca pagó. Nunca lo. Ahora los hijos son mayores de edad. La ley dice que prescribe a los 5 años de cuando el beneficiario cumplió la mayoría de edad. Lo que pasa es que, a ver, queridos colegas, es importante algo. El juez no tiene una bolita mágica para decir, oiga, y don Carlos le pagó a su hijo. No, no. Entonces, cada uno tiene que apersonarse y si ve que no le están pagando, pues activar, ¿no? Sacar su liquidación, hacerla aprobar, notificar a la otra parte. Y si no, apremio, pues, ¿no? Orden de apremio. Y ahora, mañana vamos a hablar de eso. Ahora ya no es como antes, en la antigua legislación que teníamos, si debía 1,000 pesos, depositaban 100. Señor juez, ya no es 1,000 pesos. Ah, toda vez que no es 1,000 pesos, ya son 900. Iban a agarrar los otros 100 pesitos. Ahorita, si deben 1,000 y ustedes pagan 100, lo meten igual. Ya, la ley dice que tienen que pagar todo. Salvo que hagan un acuerdo, ¿no? Que ese es otro tema que mañana probablemente lo veamos. Ya, pero sí prescribe siempre y cuando. Por eso yo hablaba que no prescribe el derecho y la obligación. Lo que prescribe es la acción, ¿ya? De no ejecutar. Porque usted está hablando de prescripción y que ya son mayores de edad. Claro, dame el hecho que yo te daré el derecho. Oiga, señor juez, diga usted que hace 3 meses, 5 meses, 1 año no me paga, solicito que usted le ordene, porque él va a ordenar que pague. Se lo conmina y no pagó, mandamiento, pues, y se lo. Ya, por duro que parezca. ¿Algún otro comentario? No lo sé, pregunto al moderador si está bien, está mal, algo más para que sigamos en la conversa. Doctor, ¿Sí? doctor, ¿me escucha? Doctor, mil disculpas, estoy teniendo un poquito de problemas con mi internet. Doctor, si usted gusta, podríamos finalizar la clase para que eh, demos continuidad el día de mañana. Claro, por mí no hay problema. Si es que están de acuerdo, yo con el mayor de los gustos a lo que ustedes digan. ¿Ya? Si es que no hay más preguntas y están satisfechos, pues gracias por la atención a todos y será mañana, nos vemos a las 9 de la mañana para seguir hablando de asistencia familiar, incluidos los gastos ordinarios, extraordinarios. ¿Ya? Un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga, gente linda. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, los esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana, por favor, para dar continuidad a la clase con el doctor. Muchas gracias, doctor. Que tenga buenas noches. Buenas noches, gracias, gracias. Buenas noches a todos. Sí, sigo acá.